Hola, juntos nuevamente en otro viaje al descubrimiento. Hoy hablaremos de la historia de la cirugía desde el Centro de Cirugía Endoscópica del Hospital Calixto García. En Egipto se realizaban operaciones como la castración, litotomía, amputaciones y ciertas operaciones en los ojos. En la India se realizaban prácticas quirúrgicas como el tratamiento de fracturas, extracción de piedras de la vejiga y se les concede además el origen de la cirugía plástica. La cirugía de los primeros griegos, realizada de manera fundamental en el campo de batalla, parece derivada de la de los egipcios, al igual que su medicina. En Roma prevalecieron la medicina y cirugía sacerdotal o de gremios hasta la aparición del médico griego Hipócrates, cuyos estudios, prácticas, escritos y enseñanzas abarcaban tanto a la cirugía como a la medicina. Después se progresó poco hasta el surgimiento de la Escuela de Alejandría allá por el 233-230 a.C., que basaba la cirugía en un diagnóstico preciso y la habilidad operatoria en el estudio de la anatomía humana. Se cree que la era de la cirugía moderna comenzó en 1809 con la oophorectomía o extirpación de los ovarios realizada por el cirujano estadounidense Ephraim McDowell de Kentucky. Con el descubrimiento de la anestesia en 1842-1847 se dio un gran paso de avance dentro de la cirugía. Sin embargo, la gangrena, tétanos, septicemia, infecciones quirúrgicas seguían siendo un grave problema. Gracias al químico francés Louis Pasteur, que desarrolló su teoría de los gérmenes y descubrió que la fermentación era producida por microorganismos, la cirugía alcanzó un desarrollo pleno. Cuando el cirujano británico Joseph Lister aplicó los descubrimientos de Pasteur a la cirugía y formuló su teoría de la sepsis y la antisexia, entonces se superó otro gran obstáculo para esta ciencia. Desde los albores de la medicina, la lucha de la humanidad contra las enfermedades ha sido una historia de buena y mala suerte, de horror y de esperanza, en la cual demasiado a menudo la cura podía ser mortal. Muerte o cura. Los pacientes pugnaban por sobrevivir al bisturí del cirujano. Existía la sensación de que la cirugía con dolor era buena señal. La historia de la cirugía es de fe y olvido, de una mezcla entre lo macabro y lo milagroso, pero fundamentalmente es una historia de valentía humana. Cirugía. Gary Scholes, de 65 años, estaba por someterse a una seria operación. Estoy aquí para una angioplastia coronaria que fue sugerida por mi médico. Y se llevará a cabo mañana. Para que esta o cualquier operación sea un éxito, deben superarse 3 barreras principales. La primera, el paciente debe estar protegido contra el dolor. Una vez que se exponen sus órganos internos, la infección es una amenaza importante. Y finalmente, es necesario minimizar el choque causado por la pérdida de sangre. Si alguno de estos 3 problemas no es tratado en forma adecuada, la vida de Gary estaría en grave peligro. Una operación de esta envergadura no es algo que se pueda evitar, pero todos parecen pensar que esta operación especial agregará 10 años a mi expectativa de vida. Gary necesitaba la cirugía porque su corazón no podía proveerse adecuadamente de sangre. Había tramos de sus arterias coronarias bloqueados por depósitos de grasa y debían ser desobstruidos. Toda la provisión de sangre sería reencausada a través de una máquina corazón-pulmón, y su corazón se detendría.
Se extrajo una sección de vena de su pierna para utilizar como material para los injertos de la derivación. Los injertos se unieron a través de las zonas dañadas de la arteria coronaria como cables de unión, esperando devolver al tejido coronario de Gary un abastecimiento sanguíneo saludable. Estará firme sobre su rostro, solo relájese. Sí. No será cómodo, lo sostendré aquí de esta forma. Por supuesto, la primera preocupación de Gary era no sentir dolor. Afortunadamente para él, la anestesiología es ahora una ciencia altamente efectiva y precisa. Suavemente se lo adormeció y con una sonda ultrasonido como guía, se le insertó una línea central en su vena yugular. Esto le proveería una continua mezcla de analgésicos, antibióticos y otras drogas para estabilizar su cuerpo. Pero no siempre los pacientes contaron con esa protección contra el dolor, y existe evidencia de ello en esta iglesia londinense. Durante 1956, un historiador estaba explorando el desván y descubrió un quirófano que había sido abandonado y olvidado durante un siglo. Una sala de operaciones como esta, sin procedimientos antisépticos, sin anestesias, sin posibilidades de realizar una transfusión de sangre, significaba una horrorosa experiencia para el paciente. En ese entonces, era más probable que la cirugía matara que curara. El desafortunado paciente era sostenido por varios estudiantes de medicina mientras esperaban que el cirujano comenzara. Si tenía suerte, le suministraban algo de brandy u opio, pero de no ser así, no existía nada que lo protegiera del dolor del bisturí. Su agonía era pública. Las salas se llamaban teatros de operaciones y se permitía la presencia de una audiencia. Varios cientos de espectadores eran testigos de cada grito y de cada corte. Cuanto más rápidamente se realizaba la operación, menores eran las posibilidades de que el paciente sufriera un choque o un trauma. Y a esto se lo denominaba cirugía de velocidad. Durante el siglo XIX, gracias al famoso cirujano Robert Liston, este proceso fue conocido como una operación contrarreloj. Mientras los estudiantes controlaban los tiempos, los cirujanos se apuraban para quitar los miembros a gran velocidad. Existe un registro de que Liston amputó una pierna en 26 segundos, aunque le costó 3 de los dedos de su asistente y 1 de los testículos del paciente. Claramente, para que la cirugía dejara de ser una frenética carnicería, los médicos debían encontrar una forma confiable de controlar el dolor. Cuando la hipnosis se puso de moda durante principios del siglo XIX, uno de sus primeros usos fue como un método anestésico. Aunque tuvo éxito en algunos casos, era muy impredecible y el paciente podía perder sus procesos. El método fue rápidamente abandonado. La química parecía más prometedora. Fue propuesto por Humphrey Davy durante el año 1800 como un efectivo analgésico. Sin embargo, su trabajo fue publicado en un periódico poco conocido y pasó prácticamente desapercibido. Pero sus eufóricos efectos colaterales hicieron que el óxido nitroso fuera utilizado como una droga recreativa y pronto adoptó un nombre más familiar: gas hilarante. Llevaría casi medio siglo antes que alguien lo adaptara a la cirugía. Durante 1844, un dentista llamado Horace Wells suministró el óxido nitroso a un escolar antes de extraerle una muela. Desafortunadamente, no le suministró lo suficiente y frente a una gran e influyente multitud, el niño gritó, golpeó a Wells y escapó. Wells quedó arruinado y varios años más tarde se suicidó en un asilo para enfermos mentales, irónicamente, ingiriendo gas hilarante y cortando su muslo con un escalpelo. Sin embargo, otra droga recreativa, el éter, estaba adquiriendo fama por sus efectos anestésicos. Dos años después del fracaso de Wells, William Morton organizó otra demostración sobre analgésicos. El 16 de octubre de 1846, sedó a un paciente con mucho éxito utilizando el éter y un cirujano le quitó un tumor de su cuello sin provocar ningún dolor. El cirujano John Collins Warren pronunció las inmortales palabras: «Caballeros, esto no es mentira». La era de la anestesia moderna había comenzado y los cirujanos celebraban. Algunos no celebraron. Existía la sensación de que una cirugía dolorosa
era buena señal. Obviamente, eso dependía del lado del bisturí en que se encontraran, y debido a las demandas públicas, pronto el éter fue ampliamente utilizado. Aunque era efectivo, era inestable y muy desagradable para inhalar, y comenzaron a buscar una alternativa. En Edimburgo, un médico moderno llamado James Young Simpson fue famoso por sus cenas, en las cuales los invitados probaban varios químicos embriagadores después del té. Una noche, Simpson y sus colegas se encontraron tendidos debajo de la mesa más rápido que lo usual. Cuando recobró la sensación en sus piernas, Simpson se dio cuenta de que había descubierto algo importante. El compuesto que habían ingerido resultó tan efectivo como el éter en cuanto a sus propiedades analgésicas, pero menos irritante y más fácil de administrar. Se lo llamó cloroformo. La primera demostración pública de Simpson tuvo lugar durante un parto en el año 1847. La madre, agradecida después de un parto sin dolor, bautizó a su hija con el poco feliz nombre de Anestesia. Por un tiempo, pareció que el cloroformo reemplazaría al éter por completo, pero durante el primer año de su utilización, varios pacientes murieron misteriosamente estando bajo sus efectos. Después del escándalo, la mayoría de los cirujanos recurrió nuevamente al éter y comenzaron a inventar formas para facilitar su inhalación. Finalmente, fue combinado con otro químico que resurgió, el óxido nitroso, para formar la base de la anestesia para el próximo siglo. Al fin, los cirujanos contaron con un método confiable para controlar el dolor y un nuevo mundo se abrió ante ellos. La anestesia aseguraba a un paciente la ausencia de dolor e inmovilización y lo protegía hasta cierto punto del trauma de la operación. Pero los pacientes no estaban protegidos del más grande de los asesinos, la infección de sus heridas. Ahora que habían controlado el dolor, los cirujanos se aventuraban a trabajar dentro del cuerpo humano más profundamente que antes. Sin embargo, el asesino más grande de sus pacientes aún estaba al acecho: las bacterias. Nuestra piel es nuestra primera y más efectiva línea de defensa contra los agentes infecciosos. Pero cuando es abierta por el bisturí de un cirujano, las bacterias obtienen acceso al vulnerable interior del cuerpo. Se alimentan, se multiplican y nos envenenan con sus secreciones, a menos que tomemos ciertos recaudos. Nos gusta mantener nuestras cosas tan limpias como sea posible. Por eso Dan está lavando su bicicleta. Ahora se ve mucho más limpia, a diferencia de sus manos. Ahora son ellas las que necesitan una limpieza. Dan se asea por una razón. No está bien andar con las manos sucias. Las manos limpias lucen bien. Pero estas son manos diferentes. Son las manos de un médico y están siendo aseadas por una razón más importante que la apariencia. Antes de comenzar cualquier cirugía en un moderno quirófano, se toman extremos cuidados para asegurarse de que todo lo que entre en contacto con el paciente esté limpio. Los cirujanos lavan sus manos obsesivamente y se cubren de pies a cabeza con capas protectoras. Los instrumentos son aseados, hervidos y sometidos a un estricto proceso de vacío a temperaturas extremas, y se realizan elaborados rituales para evitar la más remota posibilidad de contagio. Como resultado, un moderno quirófano es un mar de estériles verdes y azules. Pero no siempre fue así. A comienzos del siglo XIX, cuando este quirófano funcionaba, los médicos y cirujanos profesionales no tenían un concepto verdadero de cómo se expandía la infección, y esto fue muy significativo para los pacientes y para los cirujanos. Muchos procedimientos quirúrgicos corrientes eran letales debido a la posibilidad de que la herida se infectara. 1 de cada 3 pacientes moría debido a la llamada fiebre hospitalaria, una simple infección proveniente de las bacterias que recubrían cada superficie de la sala. La rugosa madera de la mesa de operaciones ocultaba gérmenes en cada rincón, mientras que debajo de la herida solo una caja de aserrín recogía la sangre. Incluso los instrumentos quirúrgicos eran letales. Aunque eran muy elegantes, las cajas de terciopelo y los mangos de madera absorbían la sangre y los fluidos y eran campos de cultivo de enfermedades. Los cirujanos podían lavar sus manos dentro de una vasija con agua de pozo,
Pero la mayoría solo lo hacía al salir de una operación y dirigirse a la ciudad, y no se vestían precisamente para la ocasión. La mayoría de los cirujanos religiosamente utilizaba su bata de operaciones favorita sin importar cuán sucia de sangre y pus estuviera. La leyenda popular decía que no hacían falta los colgadores en los quirófanos. Las sucias batas se sostenían por sí solas. Muchas operaciones que nosotros consideraríamos normales hoy simplemente eran prohibitivas. Y más significativo aún, no se practicaba entonces la cirugía invasiva, es decir, cualquier cirugía que significara introducirse en el cuerpo para tratar los órganos. Una habitación como esta era como una moderna sala de emergencias y primeros auxilios. Se llevaban a cabo operaciones básicas. La labor diaria de un cirujano consistía en reparar fracturas simples o compuestas. Si la infección, en este caso la gangrena, se instalaba en los miembros, se iniciaba una carrera para evitar que ésta se expandiera a través del cuerpo y se amputaba. Los horrores de la gangrena y la amputación nunca fueron tan evidentes como durante la Guerra Civil. En octubre de 1862 se libró una batalla especialmente sangrienta cerca de Perryville, Kentucky. Cada año, miles de personas reconstruyen esta batalla sobre el mismo territorio. También recrean la carnicería que tuvo lugar en los hospitales de campaña. La cirugía durante la Guerra Civil era muy arcaica comparada con el nivel actual, pero fue la mejor que tuvieron. ¡No! Tranquilo, Aunque en ese momento el éter y el cloroformo ya existían como analgésicos, no había forma de controlar la infección y la gangrena se extendía sin control. La Guerra Civil estadounidense fue el primer conflicto durante el cual la mayoría de las heridas fueron causadas por disparos de bala. Los mosquetes de esa época disparaban toscos trozos de plomo a velocidades bajas, provocando terribles heridas en la carne. Debido a la inevitable infección, cualquier herida en el cuerpo era probablemente mortífera y cualquier miembro herido solo podía ser tratado de una manera. Los miembros amputados se acumulaban, aumentando aún más el riesgo de infección. Cuando los cirujanos confederados se quedaban sin material de sutura, utilizaban pelos de caballo para reemplazarlo, pero para utilizarlo lo hervían para suavizarlo, y lo que hacían era esterilizar la herida. Durante la Guerra Civil, los cirujanos querían ver pus. Era una señal de curación. Hoy sabemos qué significa una infección, pero querían pus. Por eso, luego de suturar al soldado, regresaban a los 2 o 3 días y no había pus. Los médicos pensaban que habían cometido un error. Vamos, hijo, despierta. Pasteur dio a conocer su teoría sobre los gérmenes en Europa en 1867 y nos burlamos durante 10 años. Creímos que estaba loco. Louis Pasteur fue un químico francés que cambió nuestro pensamiento acerca de las enfermedades y de las infecciones. Su teoría de que estábamos rodeados de criaturas invisibles que provocaban putrefacción, fermentación y enfermedades parecía tan extraña que pocos le creyeron. Sin embargo, un joven cirujano llamado Joseph Lister, quien estaba luchando para controlar las infecciones en su hospital en Glasgow, le creyó. Los hospitales estaban sucios, tan sucios como las calles. Pero parecía que nadie había relacionado la suciedad de los hospitales con lo que sería la tasa de mortalidad por las infecciones que contraían dentro del hospital. Este resultado de las cirugías era algo natural. En 1864, Pasteur salvó la vendimia francesa que se echaba a perder dentro de los barriles. Demostró que podía matar a los agentes que causaban la descomposición mediante el calor, un proceso que después se aplicó a la leche y a la cerveza y al que en su honor se llamó pasteurización. Como los pacientes no podían ser calentados sobre hornos de carbón, Lister recurrió a una sustancia química recién descubierta llamada ácido carbólico. El ácido carbólico fue fundamental en los trabajos de drenaje, purificaba, limpiaba el aire y por ende mataba a los microorganismos. Y Lister inmediatamente aplicó el ácido carbólico sobre los vendajes. El primer conejillo de Indias fue un joven con una fractura compuesta en una pierna. Como en la Guerra Civil, era una herida que ponía en peligro su vida si se infectaba, y el procedimiento normal era amputar. Sin embargo, las vendas de Lister empapadas con ácido carbólico mantuvieron la herida limpia mientras el hueso sanaba, salvando la pierna del joven. Después de este éxito,
Lister experimentó con más métodos sofisticados para aplicar su asesino de gérmenes. Desarrolló un famoso atomizador que proveía un fino rocío de ácido carbólico tanto sobre el paciente como sobre el médico. Finalmente, había encontrado un arma contra el peor enemigo del cirujano. Fue de Glasgow a Edimburgo y luego a Londres, llevando con él el método cuya aplicación era cada vez más sofisticada y cada vez más adoptada por todos hasta llegar a las condiciones actuales, por supuesto, las que apenas podemos imaginar. La vida antes de Lister. Un cirujano norteamericano, William Halsted, inventó los guantes quirúrgicos durante 1889. Su jefa de enfermeras, Mary Hampton, era alérgica a los crueles y nuevos antisépticos utilizados en el quirófano. Halsted encargó a la compañía de caucho Goodyear que crearan para Mary el primer par de guantes quirúrgicos, no para proteger al paciente, sino al personal quirúrgico. Los verdaderos motivos de Halsted para mantener sus manos suaves se hicieron obvios al año siguiente cuando la pareja contrajo matrimonio. Al comprender que los guantes evitaban la expansión de la infección, se desarrollaron otros artículos como máscaras, gorros y batas, porque los cirujanos buscaban cubrirse. El arma final contra la infección fue la capacidad de luchar desde adentro. El descubrimiento de la penicilina y sus propiedades antibacterianas finalmente dieron lugar a un completo arsenal de antibióticos y antisépticos que en la actualidad poseemos, incluyendo el yodo, con el cual cubrieron a Gary Scholes mientras se preparaba para su operación de derivación coronaria. Cuidadosamente aseados y aislados detrás de sus batas, máscaras y cortinas del quirófano, los cirujanos confiaban en que la infección no sería un riesgo mientras se preparaban para tomar la vida de Gary en sus manos y abrir su pecho. Los primeros cortes deliberados dentro del cuerpo humano son hoyos misteriosos en antiguos cráneos. La operación se denominaba trepanación y existen pruebas alrededor de todo el mundo. La más antigua proviene de unos cráneos de Perú de 12.000 años de antigüedad. Mientras algunos poseen las inconfundibles marcas de la guerra, otros muestran una mutilación más deliberada. Se cree que muchos cráneos fueron abiertos por razones ceremoniales, y antiguos escritos hablan de permitir la entrada de la luz o la salida de espíritus malignos. La trepanación continuó hasta el siglo XVI, cuando a menudo era el último intento para curar una enfermedad mental. Al mismo tiempo, la carrera armamentista entre aquellos que hacían hoyos en el cuerpo humano y los que intentaban repararlos continuaba, pero el tratamiento podía ser tan cruel como las heridas mismas. Para controlar las hemorragias, los cirujanos cauterizaban las heridas con atizadores calientes y aceite hirviendo. Fue un joven cirujano militar llamado Ambroise Paré quien durante 1536 finalmente encontró una forma mejor. Cuando se quedó sin aceite hirviendo durante una batalla, Paré colocó una mezcla de yema de huevo y aceite de rosas sobre las heridas. Sorprendentemente funcionó mejor. Continuó revolucionando el control de las hemorragias en miembros amputados e inventó el sistema de ligaduras de vasos sanguíneos. Cuando las espadas y los garrotes fueron reemplazados por las armas de fuego y las bombas, los hoyos en los pacientes se volvieron más grandes y los cirujanos se vieron forzados a adaptarse a ese cambio. Se habían realizado intentos de transfusiones de sangre a pacientes heridos desde los tiempos bíblicos, pero la mayoría misteriosamente había fracasado. Fue recién durante la Segunda Guerra Mundial que los cirujanos pudieron finalmente bombear la sangre tan rápido como se perdía. Las transfusiones se realizan en ambulancias e incluso en el campo de batalla. El establecimiento de bancos de sangre y los miles de voluntarios civiles significaron una amplia provisión de sangre disponible. Toneladas de plasma sanguíneo que podían ser almacenadas indefinidamente eran enviadas hacia los campos de batalla de Europa. Los soldados podían ahora salvarse, regresar al frente y ser nuevamente heridos. Miles de hombres, gracias al plasma, regresarán a su hogar. Todo el mundo de paz venidera cosechará beneficios de este gran descubrimiento médico que tuvo lugar durante los tiempos de guerra. La ciencia obtuvo otra victoria sobre la muerte. Desde las cenizas de la guerra surgió otra rama de la cirugía.
Los importantes avances en la cirugía reconstructiva provocaron una revolución que dio lugar a una ciencia similar pero más atractiva, la cirugía estética. Al fin, la humanidad había encontrado una solución a su antigua búsqueda del rostro perfecto. Cuando imaginamos a las personas, imaginamos lo que podemos ver de las personas y en la mayoría de las culturas se trata del rostro. Y la cirugía que se realizaba sobre el rostro para recomponer las secciones perdidas, especialmente la nariz, es parte de los orígenes de las nociones tanto sobre la cirugía reconstructiva como sobre la cosmética. Durante la mayor parte del tiempo, la nariz ha sido para los cirujanos la pieza central. Perdías tu nariz porque te la cortaban durante la guerra si eras un soldado o para castigarte si eras una adúltera en la India. Existían enfermedades como la frambesia y la sífilis después del siglo XVI que provocaban la degeneración del cartílago de la nariz. Los cirujanos tenían una tarea: intentar reconstruir la nariz. Y fue un cirujano italiano llamado Tagliacozzi quien en 1580 desarrolló el primer moderno injerto cutáneo para reemplazar la nariz. Tomaba un injerto del antebrazo, amarraba el brazo a la parte superior de la cabeza, conectaba el injerto con el lugar donde estaba la nariz y lo mantenía así durante varias semanas. Era desagradable y muy doloroso. Durante el siglo XVI no existía la anestesia, por supuesto, y realmente existía una gran probabilidad de infección. Pero las personas querían someterse a esa cirugía por el estigma social y la incomodidad física de no tener nariz, por supuesto. ¡Genial! Nosotros, por supuesto, observamos el rostro, pero fantaseamos acerca del resto del cuerpo. Y ciertamente lo que llamamos las características sexuales primarias y secundarias. Los genitales, los pechos, han sido quirúrgicamente mejorados y cambiados durante mucho tiempo. Algunas personas también se someten a una cirugía solo para sentirse mejor. Las antiguas culturas perforaban hoyos en el cráneo para alcanzar un mayor grado de esclarecimiento mental. Pete Halvorson decidió poner la teoría a prueba. En 1973 me realicé una trepanación yo mismo en Holanda. Hice esterilizar mis instrumentos y me coloqué los guantes y mis gafas protectoras y mi dispositivo aquí para evitar que la sangre cayera en mis ojos. Luego realicé una incisión en forma de T y extendí la piel a ambos lados. Luego perforé a través de la dura capa ósea superior hasta la capa media más blanda y allí pude perforar rápidamente. Y luego llegué hasta la capa inferior del hueso. En ese momento supe que debía perforar lentamente y con mucho cuidado. Mi amigo estaba parado a mi lado. Y abrimos la incisión y la limpiamos. También quitamos el polvo del hueso para que pudiera ver claramente el interior. Y perforando lentamente traspasé la capa inferior y entonces sentí que la perforadora cedía un poco. Y entonces la apagué. Y presioné sobre ella lo suficiente para saber que estaba sobre la membrana flexible, es decir, debajo del hueso. Y luego me retiré, limpié y esa noche dormí sentado en una silla. Obviamente, la autocirugía no es para cualquiera. Durante la mayor parte de la historia, el cuerpo humano fue un mapa incompleto con símbolos representativos dibujados en los espacios en blanco. La cirugía no existió como una especialidad y la aprensión religiosa por la disección de cuerpos humanos paralizó el estudio de la anatomía durante miles de años. El anatomista antiguo más famoso fue Galeno, quien ofició como médico de los gladiadores romanos. Como tenía prohibido estudiar humanos, Galeno diseccionaba monos y cerdos. Sus cuantiosos errores quedaron sin corregir durante casi 15 siglos. La defectuosa anatomía de Galeno fue transmitida por las únicas personas que podían leer, los monjes. Ellos la aplicaron en sus hospitales de los monasterios hasta 1163, cuando a todos los clérigos se les prohibió extraer sangre del cuerpo humano. Amenazada por la extinción, la cirugía cayó en manos de una profesión diferente. Antes de prohibir la cirugía, la Iglesia también había prohibido el uso de las barbas.
Por eso los monasterios estaban repletos de barberos, quienes, a falta de cirujanos, comenzaron a practicar la profesión. Los cirujanos barberos viajaron alrededor del país realizando operaciones simples. Una de las más comunes era la curación por sangría. En la Edad Media se pedía al paciente que sostuviera un poste, y esto permitía a las venas del brazo engrosarse. Luego colocaban un torniquete alrededor de la parte superior. Todo esto permitía encontrar el vaso con más facilidad para echar la sangre. Por eso, el moderno poste de barbero es una representación de aquel que obviamente los pacientes sostenían. La zona blanca representa el torniquete que ellos aplicaban sobre el brazo y la zona roja representa la sangre. La anatomía finalmente realizó un gran avance en 1543. Un joven italiano llamado Andrés Vesalio hizo historia porque fue el primer estudiante de medicina que pudo realmente dibujar. Su obra maestra, audazmente basada en personas reales, se llamó De Humanis Corporis Fabrica. Aún es considerada la mayor contribución a la anatomía en la historia. Una serie de enemistades internas finalmente dividió a barberos y cirujanos nuevamente en dos profesiones en 1744. Y después de haber quedado suspendida durante 1000 años, la cirugía pudo finalmente avanzar. Sin embargo, las restricciones sobre la disección humana aún eran firmes y las escuelas médicas recientemente fundadas estaban desesperadas porque no contaban con material de estudio. Esto dio lugar a uno de los más infames y espantosos episodios en la historia de la medicina que se llevó a cabo en los cementerios de Edimburgo. En el siglo XVIII había 5 escuelas médicas en Edimburgo y cada una tenía médicos anatomistas y expertos cirujanos realizando prácticas en clases de hasta 500 estudiantes. A estos estudiantes no les gustaba el aroma de las aulas porque cada médico pedía legítimamente obtener un cuerpo por año perteneciente a algún criminal ejecutado. Esto convertía a la clase en un lugar intolerable para trabajar. Y fue así que aparecieron los famosos ladrones de cuerpos. Los especuladores locales pronto se dieron cuenta de que harían mucho dinero extrayendo cuerpos frescos y vendiéndolos a las escuelas de medicina. En respuesta a estos hombres de la resurrección, como fueron conocidos, las autoridades erigieron torres de observación en los cementerios de la ciudad y reforzaron las tumbas con barras y cerraduras, tanto que se asemejaron a las bóvedas de seguridad de un banco. Los inventores astutos hicieron dinero, fabricando lo que llamaron tumbas de seguridad para tranquilizar a los paranoicos y a los enfermos terminales. Esto, por supuesto, provocó una merma en la industria del robo de cuerpos. Pero solo hasta que William Burke y William Hare aparecieron. Estos dos hombres decidieron dedicarse al robo de cuerpos de una manera única y moderna. Simplemente desplazaban al intermediario. El intermediario eran las causas naturales. Burke y Hare merodeaban las zonas bajas de la ciudad, forzando a los habitantes a regresar a sus apartamentos, donde los emborrachaban y asfixiaban. El comprador de su fresco producto era el Dr. Robert Knox, un joven y ambicioso cirujano cuyas clases siniestramente prometían una amplia provisión de modelos anatómicos. Después de un año de operar exitosamente, alcanzando un saldo que estaba entre los 13 y 30 cadáveres aproximadamente, Burke y Hare cometieron un error fundamental, como sucede con los grandes criminales. Decidieron tomar una dama que resultó ser un cuerpo más que conocido en ciertas zonas pobres de la ciudad. Mary Patterson era una conocida prostituta. Por eso, cuando su cuerpo fue públicamente develado durante la proclamada y nueva lección de anatomía del Dr. Knox, él mismo se sorprendió al reconocer su cuerpo y al darse cuenta de que no había pagado tanto por él la anterior vez. Burke y Hare fueron inmediatamente arrestados y su juicio se convirtió en noticia internacional. Como parte de la declaración de culpabilidad, Hare testificó contra su buen amigo, y el 28 de enero de 1829, frente a una ansiosa multitud de 20,000 personas, Burke fue colgado, pero su castigo no terminó allí. Parece ser que la justicia de Edimburgo puede ser muy sarcástica, ya que Lord Meadowbank ordenó que, después de la ejecución, llevaran el cuerpo de Burke a la escuela de medicina, donde, al igual que todas sus víctimas, él también fue diseccionado.
Después del escándalo de Burke y Hare, el Parlamento británico aprobó la Ley de Anatomía de 1834, que garantizaba y regulaba la provisión de cuerpos para la investigación anatómica. Las esculturas médicas constituyeron modelos de cera sorprendentemente similares a los reales, y los más finos detalles del cuerpo humano ya no fueron un secreto. En la actualidad, la anatomía y el entrenamiento quirúrgico están en manos de los constructores de cuerpos más que en las de los ladrones de cuerpos. Limbs and Things es una compañía inglesa que se especializa en crear modelos de látex que simulan órganos y partes del cuerpo con exactitud. Existen cuestiones religiosas y éticas asociadas con el entrenamiento con pacientes o con tejido animal en la cirugía. Los países musulmanes, muchos países, practican con animales o tejido animal y esto no es para nada admisible. Y especialmente en Inglaterra no puedes practicar con animales vivos. Es ilegal. Existe un problema y por eso estamos haciendo esto. Tenemos alrededor de 180 modelos y varían desde una almohadilla de piel muy básica para el uso de adhesivos cutáneos actuales hasta un modelo de corazón latiendo que se utiliza en procedimientos de derivaciones de arterias coronarias. Los cirujanos practicantes pueden intervenir a los modelos antes que a un paciente verdadero. Este modelo simula una vejiga con varios crecimientos internos que deben ser quitados. El trabajo de los estudiantes puede ser fácilmente evaluado y calificado y estandarizado con sus compañeros, que también son evaluados mediante el mismo sistema. Pero la próxima frontera de la anatomía yace en las computadoras. Las disecciones del futuro serán realizadas con un mouse, no con un escalpelo, ya que la anatomía virtual permite acceder al cuerpo humano con un detalle nunca antes imaginado, sin una gota de sangre derramada y sin transgredir ninguna norma religiosa. Uno de los avances quirúrgicos importantes del siglo XX fue la laparoscopía. Se introducen instrumentos especiales y una cámara de fibra óptica. El cirujano tiene visión y control completos. El paciente solo sufre unas pequeñas cicatrices y su recuperación es mucho más rápida. Pero otro tipo de cirugía promete no dejar ninguna cicatriz. Miles de pacientes viajan desde todo el mundo hacia las Filipinas, buscando una cura milagrosa para sus enfermedades. Los llamados cirujanos psíquicos no utilizan antisépticos, anestesias ni instrumentos. Creo que puede ser muy convincente y muchas personas fueron engañadas por esto. Es algo que cuando uno lo ve parece real. Un cuarto de la población mundial no tiene acceso a la medicina moderna debido a la pobreza o al aislamiento, pero la cirugía de avanzada está más al alcance. Mario Chan es un indio quechí de Guatemala. Desde que era joven, una catarata enceguece su ojo derecho. Ahora, un equipo de cirujanos occidentales viajó para ayudarlo. Una de las cosas más sorprendentes es poder llevar las técnicas quirúrgicas modernas a lugares como Guatemala, estas zonas alejadas de diferentes países alrededor del mundo. Tener un barco facilita realmente la tarea porque podemos traer todo el equipo quirúrgico. El Caribbean Mercy era un ferry noruego y ahora está equipado con tecnología quirúrgica de avanzada. Con personal altamente capacitado, puede viajar casi a cualquier lugar para proveer atención médica a aquellos que la necesitan. La cirugía de catarata que realizamos a bordo es una cirugía de facoemulsificación. Es una de las mejores técnicas. Es una técnica muy rápida. La técnica consiste en realizar una pequeña incisión en el ojo después de aplicar anestesia. Y luego se coloca una sonda con la cual se fracciona el cristalino y luego lo extrae absorbiéndolo. Desafortunadamente, la catarata de Mario demostró ser muy densa para fraccionarla con ultrasonido.
Mientras su hermano observaba ansiosamente, el equipo del barco Mercy decidió quitar físicamente su cristalino completo. Se implantó suavemente una lente plástica de reemplazo y la visión y la vida de Mario quedaron restauradas. Al día siguiente, su familia esperaba ansiosamente su regreso. Sin tener forma de comunicarse con el continente, todos habían estado preocupados por él. Ninguno de ellos había visitado antes a un médico, menos aún habían sido sometidos a una cirugía. La hermana de Mario estaba especialmente contenta de verlo. De $150 por un ojo, lo cual no es nada comparado con los increíbles efectos que esto tiene sobre la vida de las personas. Es un precio pequeño a cambio de devolver la vida a una persona. Pero los salvavidas del mañana pueden incluso no ser humanos. A mediados de los años 90, un pequeño grupo de cirujanos comenzó a pensar en la posibilidad de lograr que la cirugía cardíaca fuera menos invasiva. Este es Zeus, un sistema quirúrgico robotizado que puede llegar a lugares a donde sus colegas humanos no pueden. La ventaja del sistema robotizado es que el mango no necesariamente debe adjuntarse al extremo del instrumento. Mi movimiento es mecánicamente transmitido a un sistema de computadora que digitaliza el movimiento. Ahora que mi movimiento tiene forma digital, podemos manejarlo y perfeccionarlo, y lo haces en la misma forma en que las computadoras personales manejan cada pieza digital de información. Filtramos todos los movimientos de alta frecuencia que básicamente eliminan el temblor. Entonces también podemos ampliar el movimiento, podemos realizar movimientos amplios en la consola y estos se reducen a un tamaño microscópico dentro del paciente y proporcionan mayor habilidad. Pero los cirujanos aún necesitan ver lo que hacen. Con ambas manos ocupadas, una cámara controlada por medio de la voz fue una elegante solución. Adentro, alto, atrás, atrás, derecho, alto, guardar. Permiso para guardar. Esta es una tecnología que otorga grandes posibilidades, ya que otorga al cirujano un tercer brazo. Aunque Zeus aún está en etapa de desarrollo, este puede ser el quirófano del futuro. En este momento, el operador se sienta al otro lado de la habitación, pero no hay razón para que esta distancia no pueda incrementarse drásticamente. Creo que una zona en la cual la cirugía a distancia puede ser muy útil es en el espacio. Allí puedes imaginar si hubiera alguien en la Estación Espacial Internacional durante un año, o quizá dirigiéndose a Marte, no tendría acceso a los diferentes especialistas quirúrgicos mientras realiza esos largos viajes. Pero si existiera un sistema quirúrgico robotizado, quizá se podría lograr que el especialista realizara la cirugía, quizá ayudando a un médico o a alguien allí a realizar operaciones mucho más complicadas. De regreso en la Tierra, Gary descansa pacíficamente en terapia intensiva. Su compleja operación fue un éxito. Gracias a los valientes cirujanos y a los pacientes aún más valientes, nuestros tres antiguos enemigos, el dolor, la infección y el choque, han sido superados y el péndulo pasó de la muerte a la cura. Es mejor vivir dentro de un sistema moderno de cirugía que en el pasado. No cuidaban mucho del paciente en ese entonces, ¿cierto? Y eso sí que daba miedo, ¿no? Esto es todo por hoy. Los espero en un próximo encuentro para juntos iniciar un nuevo viaje al descubrimiento. Nos vemos.